prever inclusive el lugar físico de almacenamiento de la base de datos, ¿no? Al final nosotros sabemos que la base de datos no es más que archivos digitales, obviamente con la complejidad que corresponda, pero lo que vamos a hacer es justamente inclusive determinar el lugar exacto, esto hablando dentro del disco duro de nuestro servidor de base de datos, para ahí obviamente hacer prácticamente el almacenamiento de este archivo digital bueno, o archivos digitales en este caso que vamos a, de hecho, nosotros utilizar. ¿Sí? Bien, a ver, alguien que me pueda colaborar y me dice, a ver, ¿dónde es que se guardan las bases de datos, los archivos de base de datos en SQL Server? En SQL Server, ¿quién me colabora en ello? Alguien que pueda participar y decir, bueno, se guarda en tal lugar, por ejemplo, ¿no? A ver, adelante, les escucho si alguien quiere colaborarme en esa parte. A ver, pregunto entonces, ¿sí? A ver, Eric, Andy, Tito, Eric. A ver, ¿dónde se guardan las bases de datos que creamos en SQL Server? Los archivos digitales prácticamente. Inge, buenas tardes. No me Buenas estoy tardes. ubicando muy bien. ¿Cómo? No me ubico bien, Inge. Ya. A ver, consultamos. A ver, Lisette Quispe, ¿qué opina? ¿Dónde se guardan los archivos digitales que corresponden a la base de datos cuando trabajamos en SQL Server? ¿Qué opina? Inge, no sabría responderle. Ya, ya. Inge, una consulta, perdón si lo estoy interrumpiendo. Adelante, adelante, le escucho. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Se refiere a la carpeta por defecto donde se guardan los datos o se refiere al servidor donde se guardan los datos? Bueno, en este caso, el servidor de base de datos es SQL Server, ¿no? Entonces, la carpeta por defecto que usted dice, ¿dónde se guardan las bases de datos? Porque al final son archivos, ¿no? Esa es la pregunta. Ah, ya dije, bueno, es que depende de la instalación, creo que se realice del SQL Server. Por defecto, creo que es en el disco local C, en que se llama archivos de programa, y hay una lista de hartos carpetas y se guarda en MSQL Data, creo. Ya, ya. ¿Cuál es su nombre? Eguíbar, Inge, Erika Eguíbar. Eric Eguíbar. Por si acaso ya estamos a partir de hoy, ¿no? Considerando participaciones y todo ello. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Es en la carpeta de instalación. Ya. ¿Alguna carpeta exacta o con un nombre más o menos? El data. Ya. ¿Cuál es su nombre? Josué Fajardo. Josué Fajardo. Ya, a ver, anoto en este momento. Bueno, sí, prácticamente las dos participaciones que dicen, bueno, que han realizado sus compañeros, es justamente eso, ¿no? Porque al final, si bien hemos trabajado posiblemente en SQL Server, algunos lo hayan hecho, no sé, solamente al momento de cursar la asignatura, ¿sí? Pero prácticamente, si es que alguien ha realizado a ver, un análisis un poquito más exhaustivo respecto a este gestor de base de datos, evidentemente tiene un lugar por defecto y el por defecto es donde se haya instalado prácticamente el servidor, ¿no? Entonces, en este momento voy a compartir en pantalla todo lo que yo tengo previsto justamente mostrarles y para ello, a ver, en primera instancia les voy a mostrar el lugar que por lo menos yo lo tengo por defecto, ¿no? Yo lo tengo por defecto instalado. Ahí está, se observa, ¿no? Por favor, me confirman. Sí, Inge, se ve todo normal. Ya, perfecto.
A ver, por ejemplo, miren, esta es mi instalación. Yo lo he instalado en la unidad C, podía haberlo hecho en otra unidad, pero miren, ahí está la carpeta archivos de programa y tengo una carpeta de Microsoft SQL Server, ¿sí? Vamos a trabajar en este gestor hoy. La siguiente vamos a trabajar en Postgres. Miren, yo tengo dos instancias del servidor SQL Server instaladas, ¿sí? Una que es el Microsoft SQL Server tradicional, el que por defecto nosotros instalamos, y yo tengo otra instancia instalada también en mi servidor de base de datos de SQL Server, obviamente, que le he dado por nombre, esto tiene que ver con Business Intelligence, ¿sí? Ese es el nombre que le he dado. Bueno, más allá del nombre, eso no es tan relevante en este momento. Pero cuando nosotros hacemos la instalación, evidentemente tenemos esta carpeta mínimamente. Por ejemplo, miren, en mi primera instancia de SQL Server, el que por defecto en algún momento ya he instalado, ahí tengo esta carpeta que obviamente es MS SQL, que quiere decir Microsoft SQL Server, ¿no? Dentro de él, como sus compañeros lo indicaban, tanto Eric como Josué, hay una carpeta que se denomina Data, ¿sí? Ahí está, como bien se llama, la data, si es que queremos hablar en el idioma inglés, o definitivamente decir, ahí están nuestros archivos de datos. Y si yo ingreso a esta carpeta, ahí están todas las bases de datos, pero si nosotros un poquito vemos, parecería que hay dos nombres duplicados, ¿sí? Parecería, pero no lo es así. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando trabajamos con SQL Server, se generan dos archivos digitales electrónicos que básicamente trabajan siempre juntos. Por ejemplo, miren, acá yo tengo una base de datos que se llama taller mecánico, que se registra con el nombre log, ¿sí? Y un otro archivo que tiene por nombre BD, taller mecánico. Estos dos siempre van de la mano en el funcionamiento, pero no siempre se puede definir que vayan juntos, ¿sí? Eso es justamente lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, miren, yo en este caso voy a trabajar con la otra instancia, voy a trabajar en esta instancia, en mi otra instalación de SQL Server, o sea, puedo trabajar en el mismo servidor de base de datos con 2, 3, 4, 5 instancias, la cantidad que yo necesité. Y dentro de él igual tengo, miren, la carpeta que tiene por nombre Data, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando nosotros hacemos la instalación, tenemos que buscar el lugar donde se ha hecho esta instalación, buscar la instancia que tiene que tener más o menos este nombre. Miren, por ejemplo, MSSQL 13 punto, ¿no? Entonces, eso es justamente la carpeta que vamos a buscar. Y dentro de él vamos a encontrar otra carpeta y dentro de esa encontramos la carpeta Data, ¿sí? Esta carpeta Data es la que contiene, obviamente, las bases de datos que ya se han creado por defecto en su instalación y las que prácticamente también, obviamente, hemos creado nosotros como usuarios finales, ¿no? Entonces, miren, siempre van por lo general en pares, ¿no? La base de datos acompañado de su otro archivo, que es el log, y enseguida vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Bien, entonces, miren, por defecto nosotros encontramos ahí esa base de datos. Sin embargo, podemos definir el lugar exacto. ¿Qué pasaría si nosotros estamos trabajando evidentemente en Windows y defino, no voy a crear en la unidad C, voy a crear en la unidad D, ¿no? Y para ello yo mínimamente tendría que tener creada alguna carpeta, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo he creado ya una carpeta, ¿sí? Que tiene por nombre BD Ventas Celulares. Entonces, lo que yo quiero es que en esta carpeta se almacenen estos dos archivos digitales, ¿no? Entonces, eso es posible, pero ¿cómo? Vamos a ir verificando en este momento. Sí, a ver, permítanme, voy a hacer aquí un ajustito y empiezo a generar la base de datos física. Bien, haber hecho un cambio de micrófono. Por favor, me confirman si se está escuchando. Sí, Inge. Inge, todo posi. Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar, para eso ya tengo aperturado el gestor de base de datos SQL Server, ¿sí? En la cual vamos a empezar
¿sí? Prácticamente con un script de creación de base de datos. ¿Qué es lo que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Anteriormente. Utilizamos la instrucción de creación de la base de datos, ¿sí? Y acá colocamos el nombre de la base de datos. En este caso le voy a llamar negocio celulares. Ese va a ser el nombre prácticamente que voy a utilizar para esta base de datos. Pero recordemos algo, nosotros utilizábamos simplemente esta instrucción, ¿no? Si yo en este momento creo esta base de datos, así como está simplemente todo esto que en este momento que he seleccionado, olvidándome de todo lo demás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la base de datos en la carpeta por defecto donde está la instalación de la base de datos, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo que va a pasar. Ahora, si nosotros queremos, obviamente, ubicar los archivos digitales que se vayan a crear al momento de crear la base de datos y queremos hacerlo justamente en la carpeta para ese propósito que yo he creado ahora y está en este momento una carpeta en blanco, entonces vamos a seguir el siguiente script, ¿no? Vamos a decir, crear la base de datos con este nombre BD Negocios Celulares, así le voy a llamar, ¿sí? Y vamos a empezar a marcar las directivas de creación, ¿sí? Justamente de estos archivos, ¿sí? Si nosotros no haríamos nada de esto, entonces por defecto nos colocan algunos valores, ¿sí? Obviamente que eso también es posible que nosotros podamos readecuar en cualquier momento. Sin embargo, es prudente que nosotros tengamos una idea clara, ¿sí? Una idea clara. Bien, yo me había basado en un script anterior, por eso es que hay aquí algunos nombres, ¿sí? Pero que eso no nos va a hacer ningún problema, ¿sí? Lo voy a modificar acá, entonces ya vamos a pasar a explicar. A ver, entonces vamos a crear la base de datos con el nombre BD Negocios Celulares. Ahora dice ON, y cuando yo coloco la directiva ON es para hacer alguna especificación de configuración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a crear todo lo que corresponde a al archivo que va a almacenar los datos y la estructura misma de la base de datos, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando un nombre a este espacio que yo voy a crear en mi servidor de base de datos, ¿sí? Le voy a dar por nombre celular guión bajo DAT. Este es un nombre simplemente, puede cambiar siempre y cuando sea una sola cadena de caracteres. No podría aquí jugar con una cadena separada por dos palabras y todo ello. Siempre es recomendable trabajar con una cadena como tal, ¿sí? Así como lo estoy mostrando. Bien, acá lo importante es definir la ruta, ¿sí? Ahí está el nombre del archivo, pero no solamente voy a colocar el nombre. Si solamente colocaría el nombre del archivo, de todos modos me lo va a llevar a la carpeta por defecto. Pero lo que yo quiero ahora es utilizar otra carpeta. Y para ello he creado en la unidad D una carpeta que tiene por nombre BD Ventas Celulares. Es justamente la que hemos creado hace un momento. Es este espacio que está en blanco. Y a él le voy a dar un nombre. Este primer archivo es el que tiene por extensión MDF, ¿sí? Son los archivos de datos maestro, ¿sí? Es ahí donde se guarda la estructura y los datos almacenados como tal, ¿sí? Eso es lo que se va prácticamente a almacenar en este archivo, ¿sí? Es uno de los archivos primarios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tamaño con el cual va a nacer esta base de datos? Si nosotros no colocamos ninguna unidad de almacenamiento, ¿sí? Las unidades de almacenamiento sabemos que parte desde el bit hasta, ¿no? Hasta donde nosotros queramos y tengamos la capacidad de almacenamiento, pero mientras no coloquemos nada, todo está trabajado en megabytes, ¿sí? Entonces, este archivo va a nacer con 10 megabytes, ¿sí? Ahora, dice, lo máximo, el tamaño máximo que puede llegar a almacenar esta base de datos es de 50 megabytes, ¿no? Ahora, obviamente 50 megabytes para los datos planos como nosotros utilizamos en base de datos, obviamente es prudente y está bien, ¿no? Almacena una gran cantidad de información. Sin embargo, nosotros sabemos que por la capacidad y por la dinámica que tienen los datos, puede ir creciendo más de esto. Entonces, para ello tenemos un salvaguarda, ¿sí? Que es obviamente el crecimiento del archivo, ¿sí? En cuánto va a crecer una vez que se llene al tope, ¿no? Si nosotros acá colocamos 0,
quiere decir que solamente el 50 es lo máximo y va a llegar a 50 y listo, nada más, ¿no? Hasta ahí nomás llega. Ahora, alguien se preguntará, ¿esto será que más o menos utilizan como técnica los que nos dan servicio de almacenamiento, por ejemplo, a nivel de base de datos, cuando hacemos hosting o cuando nosotros alquilamos un host para que nosotros tengamos la posibilidad de desplegar nuestras páginas web y mostrarlas al mundo? Evidentemente así es, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros contratamos un servicio, nos dicen, bueno, en base de datos tienes 50 megabytes, es porque sucede este tipo de control. Hablando en SQL Server, en otros gestores también tiene el modo de cómo podamos controlar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo, estás en 0, llega a 50 y listo, ahí se tranca esta base de datos. Si quiero almacenar otros datos, tengo que ir eliminando algunos y demás, ¿no? Eso es lógicamente entendible. Pero cuando nosotros somos administradores de base de datos, no vamos a permitir, obviamente, que una vez que llegue al tope de nuestra base de datos no vaya a crecer. Entonces le decimos, una vez que llegue al 50, que vaya creciendo de 10 en 10 o de 15 en 15, pero, perdón, acá lo estoy cambiando el valor que no corresponde. Ahí, ¿sí? Aquí voy a decir, por ejemplo, de 10 en 10 megabytes va a ir creciendo una vez que vaya llegando al tope, ¿no? No quiere decir que lo voy a dejar abierto, sino va a ir controlando, ¿sí? Entonces, eso es lo que define esta primera parte, ¿sí? El archivo maestro de los datos. Ahí es donde se almacena la estructura y los datos mismos que vayamos almacenando. Por eso es que este archivo es relativamente en comparación al otro tiene que ser un poco más grande, porque ahí es donde los datos se van almacenando como tal, ¿sí? Y la estructura misma de la base de datos, ¿sí? Ahora, la base de datos maestra entonces se va a crear con todo esto. Pero tenemos otro archivo también que tenemos que definir y es justamente ese otro archivo que va juntamente en la creación de una base de datos normal. Es como hace un momento habíamos visto en esa carpeta con dos archivos con el mismo nombre aparentemente, pero un poquito separados por esta palabra, por el log, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente es porque tienen que ir estos dos archivos mínimamente. Y obviamente este archivo, ¿qué es lo que guarda? Todos los registros adicionales que tengan que ver con el funcionamiento del sistema. Llamémosle, por ejemplo, algunos datos temporales y todo ello, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en este archivo. Entonces se llama este archivo el de log, ¿sí? Log, que quiere decir registro de eventos y todo ello, ¿no? Y obviamente le vamos a dar un nombrecito a este espacio en el servidor, pero ese nombrecito no tiene necesariamente nada que ver con el nombre del archivo físico de almacenamiento, ¿sí? Y miren, acá le estoy dando la misma ruta, ¿sí? Pero como hace un momento les decía, puede ser que estos archivos los trabaje en distintos lugares de almacenamiento físico en el disco duro. Y ustedes verán que esto sí es posible porque al final si acá me están permitiendo colocar la ruta de archivo, la ruta en la cual voy a almacenar estos archivos, entonces yo puedo cambiar esta ruta para cada uno de estos archivos por separado, ¿no? Entonces eso es posible. En una administración organizacional de base de datos con SQL Server, para empezar, ¿sí? Obviamente esto se aplica también a otros gestores de base de datos. Entonces, es prudente guardar en carpetas separadas e inclusive en servidores separados, ¿sí? De tal manera que en esta ruta, acá donde estoy marcando, no solamente voy a dar el lugar exacto de almacenamiento en un disco duro, sino también puedo dar la dirección IP, o sea, la dirección física en una red donde se puede almacenar cada uno de estos archivos. Entonces, eso es posible, ¿sí? Bien, entonces, este archivo también tiene las mismas ítems de configuración, o sea, con qué tamaño va a nacer este archivo. Y miren, es un tanto menor siempre al primero. ¿Por qué? Porque obviamente les había dicho que acá se va a registrar archivos temporales y todo ello. En cambio, este otro agarra los datos mismos, ¿no? Que vamos a ir creando en las tablas, en nuestras bases de datos. Bien, entonces, miren, va a nacer, en otras palabras, este archivo con 5 megabytes, ¿sí? El máximo que va a permitir en su crecimiento es 25, ¿no?
Una vez que llegue a 25, de cuánto en cuánto podemos permitir que vaya creciendo, de 5 en 5 megabytes, ¿sí? Es lo que se dice, ¿no? Y si yo también quiero ser bastante, bastante explícito en mis controles, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, yo voy a controlar cada una de las bases de datos que estoy administrando y voy a colocar en 0, de tal manera que cuando se verifique que ya existe falta de espacio para que sigamos almacenando, entonces yo manualmente voy a hacer crecer esto, ¿no? Entonces, eso es posible, claro, para un administrador que evidentemente puede estar siempre pendiente de nuestras bases de datos. Pero si yo quiero automatizarlo, entonces esto es más que suficiente. Eso no quiere decir que yo tenga que olvidarme, una vez que hago estas configuraciones, olvidarme de hacer la administración de mis servidores de base de datos, ¿no? Eso sería algo ilógico. Un administrador de base de datos tiene que estar pendiente de todas sus bases de datos en el almacenamiento y todo ello. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, estas son las directivas entonces que nosotros en primera instancia marcamos para lo que es la creación de una base de datos, ¿no? Entonces, miren, así es como empezamos a crear. De hecho, cuando hemos iniciado nuestros pasos en SQL Server, lo único que hacíamos era esto, ¿no? Crear base de datos, el nombre de la base de datos y listo. En este caso, miren que yo puedo marcar todas las directivas. ¿Para qué? Para que obviamente podamos crear la base de datos en un lugar específico. Ahora ese lugar específico es una ruta que puede ser dentro del mismo servidor o en una red, obviamente, ¿no? En distintos servidores. Ahí puedo ir almacenando los datos. ¿Eso es posible? Claro que sí. Para ello están justamente estas secciones de configuración de los archivos importantes en una base de datos. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna consulta antes de que empecemos a ejecutar y a crear ya nuestra base de datos. Tienen la palabra si hay alguna duda. Bien, entonces continuamos, ¿no? Bien, entonces vamos a partir ya creando. A ver, sabemos que siempre tenemos que estar en la base de datos maestra, ¿no? Entonces, para ello, en este momento, ¿qué lenguaje estamos utilizando? A ver, ¿quién me dice qué lenguaje estamos utilizando en este momento? ¿Alguien que quiera participar? Toda participación estamos empezando ya con los anotes, ¿no? Con los apuntes en la lista buena. La lista negra también voy a aperturar, pero eso es para los que se nieguen a participar, ¿no? O nos dejen abandonados cuando requiramos su apoyo. A ver, ¿quién me dice qué lenguaje estamos utilizando en este momento? SQL. Claro, SQL, pero ¿qué lenguaje específicamente? Lenguaje de programación, Inge. El lenguaje No. de definición de datos, Inge. Perfecto, nombre. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, ya, exactamente, ¿no? Estamos utilizando, evidentemente estamos utilizando SQL Server, ¿no? SQL Server, pero estamos utilizando el lenguaje de definición de datos. Lenguaje de definición de datos que tiene que ver con la creación misma de la base de datos, creación de tablas y otros elementos, otros objetos que vamos a crear, que sean estáticos, que tengan que ver con la estructura misma de la base de datos, es el lenguaje de definición, ¿no? Bien, entonces ahí está, el lenguaje de definición. Bien, bueno, ya estamos en la base de datos maestra, no hay ningún problema. Y vamos a crear toda la base de datos con toda la instrucción que hemos marcado, ¿sí? Ahí está, con todo y todo. Entonces, ¿qué vemos? Crear la base de datos BD negocios celulares, el nombre de la base de datos, este es nombre del objeto, ¿sí? Este es la ruta y con el nombre específico del archivo de almacenamiento y estructura de la base de datos. Este otro es el otro archivo que nos ayuda para llevar adelante los registros de los logs o actividades que se desarrollan en nuestra base de datos, que tiene que ir ahí también, que es importante. Entonces, a ver, vamos a crear, ¿sí? Ya lo voy a ejecutar. Si hay algún problema, hay que arreglar. A ver, veamos, esperemos que no haya mayor inconveniente. ¿Qué es lo que dice acá? Comandos completados de manera exitosa, ¿no? A ver, si hemos creado la base de datos, para empezar, tendría que estar ya dentro de mis bases de datos, ¿no? Voy a revisar acá, me voy a ir a la carpeta de base de datos.
hemos creado la base de datos con el nombre negocios celulares, ¿no? Y justamente ahí está, BD negocios celulares. Pero más allá de ello, lo que nos tiene que en este momento importar es si hemos cumplido o no con estas rutas, ¿no? Que ahí están los dos archivos que habíamos definido. Para ello, visitemos la carpeta, ¿no? Donde hemos creado. Y justamente ahí está, ¿no? Hace un momento esta carpeta estaba vacía, ahora está con los dos archivos, ¿sí? El que va a agarrar los datos como tal y el que va a agarrar los logs o registros de actividades que nosotros tengamos, ¿sí? Estos dos archivos mínimamente se requieren para que una base de datos en SQL Server funcione, ¿no? Entonces, obviamente esto nos va a servir para cuando hagamos prácticas de restauración y copias de seguridad física de los datos, ¿sí? Eso, pero más adelante. Primeramente nos preocuparemos paso a paso de ir creando la base de datos y todo ello, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Lo que para nosotros antes era solamente esta instrucción, ahora se ha convertido en todo esto, pero siempre y cuando nosotros queramos manejar de manera correcta nuestra base de datos, verificando inclusive el tamaño de almacenamiento y todo ello, ¿no? Ahora, ¿dónde también yo puedo ver esa configuración? ¿Sí? Porque en algún momento esto se ha realizado y luego, bueno, ha quedado ya en el pasado la creación, ¿no? Entonces, también en nuestra base de datos, ¿sí? Podemos ir a la sección de propiedades, ¿no? He hecho clic derecho ahí en la base de datos, me voy a las propiedades, me va a aperturar una ventana en la que obviamente están todas las propiedades de creación y de configuración de nuestra base de datos, ¿no? Miren, ahí están las características, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá está el tamaño con el cual hemos creado, ¿no? 15 megabytes, por ejemplo, ¿no? La fecha en la cual hemos creado y todo. Lo que nos interesa son la parte de los archivos, ¿sí? La parte de los archivos, en la cual, miren, hemos creado ¿qué? Los nombres, es justamente lo que les había dicho, ¿no? Es el nombre, en este caso el nombre lógico de los archivos que hemos creado. Hemos creado el celular DAT y el celular log, ¿no? Si nosotros vemos, aquí está, ¿no? El celular DAT y el celular log, ¿no? Bien, a ver, sigamos viendo, ¿no? Dice, estos son todo lo que va a corresponder a los datos y esto a los logs, ¿no? Ahora, grupo de archivos, el primario, ¿sí? Este es el primario, ¿ya? Por eso es que acá, por ejemplo, dice archivo de datos main, M quiere decir main, y main quiere decir primario, ¿no? O principal también. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, miren, acá está la definición. Hemos definido con 10 megabytes de inicio, ¿sí? En este archivo, a ver un poquito, voy a llevar esto a la derecha, ahí para que vayamos viendo. Esta 10 dice, va a haber por límite hasta 50 megabytes, pero también luego es posible que vaya creciendo. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Ahí mismo está. Dice, 50 es el límite, pero va a ir creciendo de 10 en 10, así como habíamos definido acá, ¿no? Entonces, ahí también vemos ello, ¿no? Y cuando nosotros creamos una base de datos sin realizar ninguna de estas configuraciones, esta sección de propiedades donde en este momento estamos y específicamente en la sección de los archivos, ahí es donde nosotros podemos hacer cambios inclusive, ¿sí? Pero bueno, ahí está, ¿no? Estamos mostrando que esto ha surgido de efecto. Justamente ahí está también la ruta en las cuales hemos creado el archivo MDF y el archivo de log que tiene por extensión LDF, ¿sí? Ahí están entonces los nombres de los archivos físicos, digitales que están almacenados en esta ruta, ¿no? Entonces, también podemos ver, como les digo, estamos utilizando el lenguaje de definición de datos porque al final, como administradores de base de datos, tenemos que conocer todas las herramientas necesarias de administración. En muchos casos sabemos de que podemos trabajar inclusive en el shell, ¿no? O sea, el shell es una pantalla negra en la cual trabajamos a nivel de comandos, pero de todos modos no vamos a dejar de lado el trabajar con los lenguajes de definición y de manipulación de datos. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que aprender de esa manera, ¿no? Entonces, ahí está. Hemos conseguido crear prácticamente nuestra base de datos en un lugar específico, en una ruta específica, en el disco duro de nuestro servidor de base de datos, ¿sí?
Bien, ahí está. ¿Alguna consulta a este momento? Antes de proceder, les escucho. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. En caso de que me olvide, digamos, dónde haya guardado, ¿cómo puedo recuperar o poder volver a recrear, digamos? ¿Sería necesario? Bueno, si me olvido, es justamente por ello que tenemos que recurrir a esta parte, ¿no? Estamos acá en nuestras bases de datos, ahí, porque al final este script puede ser que ya desaparezca, ¿no? O sea, ya lo he utilizado en algún momento, pero ahora, ¿dónde sé que lo he guardado? Porque al final, si una base de datos está funcionando, es porque los archivos como tal están prácticamente creados y están en algún lugar, ¿no? Entonces, lo que hago es clic derecho, me voy a propiedades, me voy a la sección de los archivos y aquí tengo mucha información que yo puedo ver, ¿no? Y acá me gustaría que ustedes sean curiosos en toda esta parte para que puedan prácticamente ir viendo qué representa cada una de estas configuraciones que se puede hacer. Pero específicamente en esta oportunidad me voy al de archivos y ahí puedo observar específicamente dónde está almacenado nuestros archivos, ¿no? Nuestros archivos. Entonces digo, bueno, en tal unidad, entonces voy a ir a buscar en tal unidad, ahí están estos archivos, ¿no? Ahora, ¿para qué tengo que saber en qué unidad están almacenándose estos archivos? Porque cuando hagamos copias de seguridad y copias de bases de datos físicas, vamos a necesitar de estos dos archivos, vamos a copiarlos, vamos a transportarlos, llevarlos a otros servidores, regenerar y todo ello. Entonces, para ello es importante que conozcamos la ruta. Entonces, cuando yo no me olvide o no sepa ya como tal las configuraciones que tiene una base de datos, entonces recurro a esta sección, ¿sí? Esta sección. Eso en propiedades de una base de datos. Entonces ahí es donde yo puedo averiguar todo ello, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces lo que vamos a hacer, ya hemos creado nuestra base de datos, listo. Entonces vamos a ir creando, ¿sí? Nuestra base de datos que ya habíamos planteado, ¿no? Es este modelo que ya les facilité. Es más, les había indicado de que ya procedan a la creación de la base de datos. Vamos a ir viendo los elementos importantes necesarios que nosotros tengamos que considerar para crear esta base de datos. A ver, vamos a empezar por lo que es esta tabla, ¿sí? La tabla que corresponde a esta entidad, la tabla persona, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar bueno, a ver, tenemos que trabajar ya con nuestra base de datos creada, ¿no? Entonces voy a decir utilizar la base de datos que acabo de crear, este es el nombre, ¿no? Utilizar o usar la base de datos de negocios celulares. Lo selecciono, lo ejecuto y ya está, ¿no? Listo. Y empezamos a crear, ¿sí? ¿Cómo sé que ya estoy en esa base de datos? Porque acá también ya está el nombre de esa base de datos. Perfecto, listo. Entonces empezamos a crear. A ver, vamos a crear primeramente la tabla persona, ¿sí? Entonces vamos a crear la tabla persona. Listo. Y obviamente según la sintaxis que debo seguir al crear una tabla en el lenguaje de definición de datos, es justamente ello, ¿no? Por orden, que no es estrictamente lo necesario, pero la llave por lo general lo mantengo al principio, ¿no? Pero ahí tengo los atributos. Tengo el ID, ¿sí? El nombre, apellido paterno, materno, CI, dirección, más otras cosas que pueden haber, ¿no? ID, ahora sí, los IDs, a ver, acá hay una consideración que se utiliza en una tendencia de implementación de base de datos, que los IDs sean autogenerados, que partan en uno y todo ello, ¿no? Entonces, ¿eso es posible? Es posible. A ver, entonces vamos a trabajar en ello, ¿sí? Para autogenerar tiene que ser del tipo entero, ¿sí? Esta es la llave primaria, estamos definiéndolo como llave primaria, ¿no? Entonces, para que obviamente se autogenere, vamos a tener que utilizar una función, ¿no? La función de identidad, ¿sí? Es más, podemos decir, bueno, no decir nada, ¿sí? Porque si nosotros no definimos nada en esta función de identidad, quiere decir que va a partir en 1 y su incremento va a ser siempre de 1 en 1, ¿no? Entonces, eso es, así nomás lo podríamos dejar. Pero ahí está, ¿sí? El ID, llave primaria, identidad, vamos a autogenerar
los valores de la llave, ¿sí? Va a partir en 1, luego 2, 3, y bueno, de esa manera. A ver, ¿qué más tenemos? Nombre, apellido paterno, nombre, ahora sí, nombre, tipo de dato, puede ser varchar, solamente el nombre, ¿no? Ahora, algo que acá tenemos que ir considerando, ¿sí? Si los datos son obligatorios, no son obligatorios, entonces justamente todo eso tenemos que ir razonando, tenemos que ir definiendo, ¿sí? En nuestra base de datos. O sea, no solamente es decir, bueno, nombre varchar, el apellido paterno también va a ser varchar, el apellido materno también va a ser varchar y listo. No, sino que también tenemos que ir definiendo algunas restricciones que sean muy importantes. En este caso, bueno, las personas sí o sí tienen que tener un nombre, ¿no? Un nombre de pila. Entonces voy a decir jamás nulo, ¿sí? Jamás nulo. Ahora sí, tengo el apellido paterno, estoy colocando una longitud. Tengo el apellido materno, también es varchar, ¿no? O sea, no hay otra. No vamos a incluir números, ¿no? En los apellidos. Bien, estoy colocando la longitud. Ahora sí, apellido paterno, apellido materno, tenemos la restricción de no nulo también. ¿Qué opinan? Sí, Inge, No, Inge, porque no No, sería, no dije, algunos porque solamente tienen. algunos no tienen, digamos, o solo tienen un apellido. Ya, exactamente, ¿no? O sea, como dice su compañera, no siempre vamos a tener apellido paterno, algunos lo tienen, algunos no, o el apellido materno lo propio. De que uno de los dos lo tienen, claro que sí, pero eso no vamos a hacer en esta oportunidad un control, ¿no? Entonces, así nomás lo dejamos. Si no colocamos nada, se permite nulos en otras palabras, ¿sí? Está bien. Ya, perfecto. ¿Qué más teníamos? CI, dirección. CI, ahora sí, CI lo tomamos en cuenta, del tipo entero, del tipo cadena, ¿alguna consideración? ¿Alguien que me pueda Tipo ayudar? entero, ingeniero. Ya, por ahí dicen de tipo entero. ¿Alguien más que quiera apoyarme en ello? De tipo char, Ya, ¿por qué sería del tipo char? porque para ser entero, o sea, el número de caracteres no simplemente tiene números, tiene letras, por eso. Ya, perfecto. De ¿Cuál es su tipo, nombre? de tipo chat sería, ¿no, Inge? Sí, Josué, sí, sí. Ah, ya, Josué Fajardo nuevamente, ¿no? Perdón, hace un momento la señorita que participó que me indicó de que el apellido puede no siempre ser no nulo. Por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre, señorita, que participó hace un momento? Luz Sota. Ah, ya. Ya, perfecto. Hoy día estoy bondadoso, estoy regalando hartas anotaciones para participación. Bien, a ver, entonces el CI, evidentemente, en un principio, podemos trabajar como tipo de dato entero, ¿no? Pero, como decía su compañero Josué, ¿qué es lo que está pasando? Podemos nosotros en algún momento tropezar con que ahora los números ya no son números de celular, evidentemente, ya no son netamente números, ¿no? Sino que también pueden llegar a tener algunos caracteres alfabéticos. Esto a razón sobre todo de algunas duplicidades y todo ello. Más aún, si es que nosotros queremos colocar, por ejemplo, la extensión, o sea, de decir dónde, en qué departamento les han entregado, ¿no? Entonces, de tal manera que si queremos ello más involucrar, bueno, entonces necesitamos de una cadena de caracteres. Entonces, podemos ir definiendo incluso un número exacto. En la actualidad, ¿cuántos dígitos llega a tener un carnet? Si no me equivoco, son 8, ¿no? 8, ya son 8, ¿no? Antes eran 7, ahora ya son 8. 8, más un valor. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Miren, a ver, un número de carnet que se me ocurre. Listo. Sí, perdón, ya está de más. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, ¿no? Si es que hubiese alguna duplicidad, por ejemplo, les dan este tipo de carácter alfabético, ¿no? Caracteres alfabéticos. Y más aún si es que yo quisiese colocar la extensión, o sea, decir dónde le han expedido este carnet, ¿no? Si estuviésemos hablando de este tipo de valores, ¿sí? De este tipo de valores, estuviésemos hablando de una cadena que está comprendida en una longitud de, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no?
entonces podemos definir 15, ¿sí? 15. Perfecto, entonces de esa manera podemos considerar. Entonces está bien que trabajemos con cadenas de caracteres, ¿sí? Bien, ahora, este tipo de datos, perdón, que vamos a almacenar, ¿no? Los carnets de identidad, ¿son obligatorios, no son obligatorios? ¿Qué opinan? Obligatorio. Ya, si es obligatorio, entonces decimos no nulo, ¿no? ¿Alguna situación más que tengamos que considerar acá? Si es repetido. Ya, si es repetido, ¿qué tendríamos que evitar? Que más bien no se repita, ¿no? Entonces, para ello se utiliza, perdón. Que sea único, estaba diciendo. Ah, ya, perfecto. Ya, ahí está justamente, como dice su compañero, único, ¿no? Entonces es único. Cuando colocamos ser único, es una especie de llave, ¿no? Es una restricción muy importante, es una llave secundaria, en otras palabras, ¿sí? Entonces ahí está, es único. Acá, cuando nosotros involucremos el valor del CI, jamás vamos a permitir que se vayan repitiendo. Es único. Listo. Ahí está. Bien. Ah, bueno, esto lo vamos a dejar nomás ahí. Como ejemplo, es lo que hemos colocado esto, ¿no? Ahí nomás lo vamos a dejar. Listo. Ya. Ahora sí, ¿qué más teníamos? Teníamos la dirección. Dirección, ¿sí? Bueno, este es un varchar de, bueno, una longitud puede ser larguita, dependiendo, ¿sí? Bueno, dejémoslo por ahí en este valor, ¿no? Ahora, si es obligado, no es obligado. ¿Qué opinan? Obligatorio. Ya alguna referencia siempre nos tendrá que dar, ¿no? No creo que viva bajo el puente, o sea, algo siempre hay, ¿no? Listo. Entonces, acá obviamente vamos a ver cómo estamos en esta situación de poder hacer la implementación física de la base de datos. Además, estamos en la parte en la que vamos a trabajar con lo que es el afectar la estructura misma de la base de datos según la importancia. Lo vamos a dejar así, puesto que acá en la tabla personal podemos colocar muchas más cosas, ¿no? Teléfonos, correos electrónicos de referencia y todas esas cosas. Pero bueno, por lo pronto lo vamos a dejar así. Pero miren, ¿qué estamos haciendo? Analizando, estamos viendo paso a paso de qué es lo que tenemos que ir considerando. Entonces, cuando nosotros hacemos la implementación física de una base de datos, tenemos que hacer todas esas consideraciones. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, voy a crear. Lo voy a crear. Listo, ahí está. He creado la tabla persona. Ya está, bueno, ya debería estar también acá, ¿no? A ver, voy a expandir mi carpeta tablas y justamente ahí está. La base de datos persona ya ha sido creada, ¿no? Listo. Ahora sí, ¿qué tenemos? Trabajemos en lo que es la creación de toda esta parte, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque es la tabla usuario en la cual obviamente nosotros vamos a considerar lo que habíamos definido en el modelo, que una persona tiene un solo usuario, eso es lo que habíamos dicho. ¿Puede tener varios usuarios en alguna situación? Sí, pero en esta situación crítica y estricta estamos definiendo que es una persona tiene solamente un usuario. Bien, entonces, a ver, vamos a crear justamente la tabla usuario, ¿no? Usuario. Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que tiene? Tiene también un ID, ¿no? Un ID. Este ID es la llave primaria. Entonces, podemos hacer algo similar a lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Que se autogenere inclusive. No hay problema. Obviamente no va a chocar con nada, entonces podemos hacer ello, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El nombre de usuario, contraseña, nombre usuario, así le podemos llamar, nombre usuario. Ahora, el nombre de usuario es una cadena de caracteres, ¿no? En algunos casos se coloca ahí correos electrónicos y todo ello, ¿no? O también simplemente nombres de usuario que son cadenas de caracteres, en algunos casos no tan extensos, ¿no? Eso también es muy importante. La contraseña sí puede ser un tanto extensa, pero bueno, vamos a tratar de trabajar con datos que vayan relativamente con de usuario es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio. Además,
¿Alguien me podría decir, a ver, por la experiencia que ustedes viven, por ejemplo, al utilizar redes sociales y otro tipo de sistemas, los nombres de usuarios se repiten o no se repiten? ¿Se pueden repetir o no se pueden repetir? ¿Qué opinan? No, no, dice. No, No se repite, No se repiten. no, Ya, pero hay que Sí, controlar. se, el se usuario ya, repiten. ya existe, te dice. ya, perfecto. Es que justamente, ¿por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que identificarnos en un sistema con un nombre de usuario. Es por eso que en muchos casos utilizan los nombres de correo electrónico, ¿no? Porque sabemos que los nombres de correo electrónico no se repiten jamás, ¿no? Entonces, por ahí es que nosotros tenemos que considerar también de que tienen que ser los nombres únicos, ¿sí? Es más, este nombre de usuario en algún momento un tanto especial, inclusive puedes reemplazar a la llave, ¿no? Entonces ahí está, listo. Ahora sí, la contraseña, ¿sí? Le vamos a llamar password, ¿sí? Porque la ñ no vamos a utilizar. Bueno, el password incluso es una palabra reservada, mejor con pass nomás, ¿sí? Que quiere decir que es la contraseña. Ahora sí, un varchar. Ahora, un varchar que evidentemente va a almacenar la contraseña. En primera instancia todavía no vamos a encriptar la contraseña, pero sí tenemos que acá ir definiendo cuál va a ser la dimensión la longitud que va a tener una contraseña. Ahora, las contraseñas se encriptan, eso ya para todos es conocido, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a colocar valores, por ejemplo, por más que nosotros colocamos una contraseña que nosotros la conocemos, pero en el almacenamiento no está con esa cadena de caracteres que ustedes han escrito en el teclado. Entonces, se encripta, ¿no? Entonces, el modo de encriptación tiene que ver con algunas funciones ya preestablecidas que se utilizan bueno, a nivel de desarrollo de sistemas y también en la implementación física 64 bits, 128, 256 caracteres de longitud y demás. Entonces, dependiendo del tipo de función de encriptación que se utilice. Entonces, por si acaso, vamos a dejar en reserva 256 caracteres, porque en algún momento podemos utilizar alguna función de encriptación de los que ya existen, podemos utilizar, o al final por ahí tal vez podamos generar nuestra propia función de encriptación, pero que siempre es bueno trabajar a nivel de bits, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de 32 bits son, por ejemplo, el MD5, y bueno, hay otros que tal vez en este momento no recuerdo el nombre, pero existen, por ejemplo, los de 256, que son los famosos SHA, ¿no? SHA, así se escribe, a ver si alguien quiere investigar, ¿sí? A ver, por acá lo voy a escribir, ¿sí? Así son estas funciones de encriptación que obviamente generan esta longitud, ¿sí? Por más que nuestra contraseña sea, por ejemplo, osito feliz, esa es mi contraseña, pero ese osito feliz se traduce en una cadena de 256 caracteres, a eso me refiero, ¿sí? Bien, entonces, dependiendo de ello, entonces nosotros vamos a dejar nomás en posibilidad de que por ahí tal vez utilicemos una de estas funciones de encriptación y generemos una longitud de esta naturaleza, ¿sí? Bien, ahí está. Ahora sí, les consulto, ¿esto es obligatorio o no es obligatorio la contraseña? Obligatorio. Ya, entonces decimos no nulo, ¿no? ¿Se pueden repetir o no se pueden repetir las contraseñas? No se Sí, pueden repetir. se pueden. ¿Sí? Se Puede puede, haber dos usuarios con una misma contraseña, Inge, se puede repetir. exacto. Algunos Entonces, bancos, eso pues no sí. me lo controlan, ¿no? Eso no me lo controlan. Es más, por el tipo de encriptación que manejamos y todo, hasta estaría prohibido que nosotros veamos que las contraseñas sean idénticas entre algunos usuarios, ¿no? Entonces, no lo controlamos eso, ¿no? Pero de que sí se necesita, se necesita. Entonces, ahí está. No, no. A ver, ¿qué más tenemos? Ya hemos creado el nombre de usuario, contraseña. Ahora sí, activo es un atributo, ¿sí? A ver, permítame, esto ahí lo voy a dejar. Ya. Activo es un atributo que va a determinar si este usuario está activo o no está activo. Porque al final, una recomendación que
no sé si lo he hecho en la última sesión, pero ahora lo hago, y si es que ya lo he hecho, lo repito. Los datos, en lo posible, no se deben eliminar. Los registros de las tuplas en las tablas no se deben eliminar, se deben mantener. ¿Por qué? Porque todos los datos que nosotros que se llega a generar, nos sirve para generar los reportes y todo ello. Y los reportes no son más también que estadísticas históricas, entonces no podemos correr el riesgo de eliminar así por así registros, ¿no? Entonces, los datos son muy importantes. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Para decir, bueno, si este usuario está activo o no está activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo colocar acá una lógica. Por ejemplo, puedo decir 1, que para mí signifique activo, ¿sí? Y 0, que para mí represente inactivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento vamos a tener la posibilidad de controlar que solamente los activos puedan hacer algo, ¿sí? Los inactivos no van a poder hacer nada, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, si es esta naturaleza de uso, entonces nosotros podemos decir, bueno, pues activo va a ser un atributo char de 1, ¿no? O sea, es un carácter, ya sea 1 o sea 0, ¿no? A eso nos referimos. Es más, acá podemos colocar una restricción, ¿sí? Las restricciones, ¿para qué? Para cuando nosotros hagamos los registros en las tuplas, en esta tabla usuario, en activo solamente coloquemos o bien 1 o bien 0, pero nada más, ¿sí? Si alguien quiere colocar un otro valor y demás, inmediatamente el gestor de base de datos le alerta y le diga, estás cometiendo un error, no puedes hacer ese tipo de inserción. Para eso se utilizan las restricciones check, ¿sí? Check, que quiere decir verificar, ¿no? Verificar, ver que se esté cumpliendo algo, ¿no? En este check, que es una función, obviamente voy a decir el activo, ¿sí? El activo puede ser igual a 1, bueno, como es un carácter, los caracteres similares, siguiendo la lógica que nos han enseñado en ámbito de programación, ¿no? En los lenguajes de programación, todo carácter, entre comillas, simples, los números sin comillas, ¿no? Entonces, esto, o al final, a ver, veamos lo siguiente, el utilizar este tipo de elementos también, para que veamos que es posible. Cuando utilizamos el in, ¿qué hacemos? La lista que está acá son los únicos valores que están permitidos para este atributo, eso quiere decir. Entonces, por ejemplo, voy a decir 1 o 0. Son los únicos valores que se permiten, ¿no? Entonces, si activo, el valor del atributo activo está en esta lista y se respeta ello, adelante, nos va a permitir. Caso contrario, no se permite, ¿sí? Entonces, miren, así podemos ir creando también las restricciones check, ¿no? Eso es una restricción check. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenía? Esos son los atributos, ¿no? Ahí está, ya está. Activo ya está. Listo. ¿Qué me falta? ¿Quién me colabora? ¿Qué me falta? Fecha, Ya, ya. ¿Qué más me faltaría? Ya, fecha. ¿Quién dijo fecha? Su nombre, por favor. Julio César Flores. Ya, Julio César Flores. Ya. Ya está. Anotando acá. ¿Qué más faltaría? La clave primary key o foreign key, creo. Ya, a ver, acomodemos la idea. ¿El primary key o foreign key? La foreign key es, ingeniero. Ya, ¿de dónde? De persona. En la tabla persona tiene que bajar el ID hacia abajo al usuario. Ya, ahora sí. A ver, atención. Estamos con una cardinalidad de 1 a 1, ¿no? La cardinalidad de 1 a 1 sabemos de que, bueno, en su regla estricta tenemos dos alternativas. O bien la llave de usuario lo llevo a la tabla persona, o la llave de persona lo llevo a la tabla de usuario, ¿no? Y además este atributo de relación, como su compañero decía, esta fecha también tiene que estar. Ahora, atención. Si nosotros llevaríamos la llave de usuario a persona, en la tabla persona tendría que estar la llave de usuario y además la fecha de activación.
¿no? Podría funcionar, pero le estamos quitando la esencia a esta tabla si es que haríamos ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar la llave de persona, esta llave lo vamos a llevar a la tabla usuario, además de los atributos de la relación, que en este caso es la fecha de activación. Pero tenemos que llegar a algo muy cierto. Esta es una cardinalidad de 1 a 1. O sea, una persona solamente tiene un usuario. ¿Cómo hacemos ello? Es justamente lo que acá nos interesa hacer. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir el ID de persona, ¿sí? El ID de persona, que es del tipo entero, ¿no? Porque esta va a ser la llave foránea, ¿sí? Acá ya lo podemos definir el foreign key y demás, pero lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Lo vamos a dejar para el final. A ver, ahí voy a decir ID de persona es del tipo entero, ya, perfecto. La fecha de activación, así nomás le hemos llamado. Esta fecha de activación es cuando le hemos dado de alta a este usuario para una persona. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, fecha de activación, ahora tenemos dos alternativas. Podemos utilizar el tipo de dato hora y fecha, o simplemente la fecha, ¿no? Entonces, podemos trabajar con cualquiera de los dos tipos de datos. A ver, si queremos ser muy explícitos en el registrar los datos, entonces vamos a decir hora y fecha, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese tipo de datos. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué es lo que había indicado? Que una persona solamente tiene un usuario. ¿Cómo garantizo de que suceda esto en esta tabla? De que una persona, cualquiera que sea, ¿sí? Cuando registremos su usuario, solamente tenga un usuario. ¿Cómo haríamos ello? ¿Quién me da alguna idea? Que no se pueda repetir el usuario. Que no se pueda repetir el usuario o que no se pueda... Bueno, estamos acá creando en esta tabla, es aquí donde tenemos que verificar ella. A ver, la idea está bien. ¿Cuál es su nombre? Julio Flores, Julio C. Flores. Ya, a ver, acomodemos bien la idea. Usted ha dicho que no se repite el usuario. ¿Cómo podríamos hacer ello? Poniéndole el ID de persona con ForIGKane y poniéndolo como referencia, la persona. Ya, eso sí lo vamos a poder hacer. A ver, lo que dice, ¿cuál es su nombre? Canaviri. Canaviri Dusan, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya. No, está bien eso. A ver, Dusan. Ya, a ver, esto lo vamos a hacer. Foreign key, a ver, de una vez lo haremos para que no quedemos en dudas. Pero algo más creo que vamos a tener que hacer. A ver, ID de persona, ¿sí? Ese está viniendo como llave foránea. Y hace referencia a la tabla persona con su atributo ID, ¿no? Ese es. A ver, ahí está la tabla persona con su atributo ID. Listo. Ya hemos referenciado. Pero, ¿qué hacemos para obligar a que una persona tenga solamente un usuario? Ya, por ahí ya está bien lo que dice Dusan, ya lo hemos referenciado. ¿Qué más? Que sea única, ingeniero. Única sería ¿Ya? ¿Dónde? o sea, en I de persona. Ya. A ver, han participado dos. Uno, ¿quién era? Perdón, el que primero me dijo que sea único. Yo Lisa, de único. Ya, a ver, por ahí hay dos o tres nombres que estoy escuchando. A ver. Inge, si creamos un código de persona que sea como referencia para el ID y así solo vamos a tener un solo usuario. Ya, no hay problema. Esta es la llave que va a tener el ID. O sea, aquí va a partir en 1, 2, o sea, no se va a repetir el registro de los usuarios. Pero acá la idea está, ¿cómo hago que una persona tenga solamente un usuario? Entonces, la idea que me estaban dando, por aquí no sé si estoy equivocado, era Lizardo, uno de los que ha participado. Sí, ingeniero. Ya, luego, ¿quién más participó? Yo dije Julio Flores. Ya, alguien más creo que estaba por ahí. Condori, Raúl, dije. Raúl Condori. Ya, listo, ya.
A ver, evidentemente, ¿cómo puedo yo lograr eso? Colocando acá esta restricción, ¿sí? De tal manera que en los registros en esta tabla, en la tabla usuario, el ID se va a autogenerar, no hay problema. Vamos a colocar un nombre de usuario, vamos a colocar una contraseña, vamos a decir que está activo o inactivo, pero acá lo que nos interesa es saber que solamente es para una persona. Si en algún momento le estamos queriendo crear para la misma persona otro usuario, por esta restricción única va a decir, no, esto ya existe, este usuario ya tiene su usuario creado. Entonces, con eso garantizamos de que esa restricción de 1 a 1 en la cardinalidad que tenemos acá, entonces se cumpla, ¿sí? Esa es la manera, ¿de acuerdo? Acá estamos en el modelo, estamos viendo el modelo, pero la idea clara de la implementación física de la base de datos lo podemos garantizar con esto, ¿sí? Bien, ya que si nosotros no colocaríamos este unique, ¿qué va a pasar? Podemos crear 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de veces que veamos necesario para una determinada persona, le podemos crear muchos usuarios, ¿sí? Entonces, pero con esto salvaguardamos y somos bien específicos en definir de que una persona solamente va a llegar a tener un usuario, ¿sí? Listo, entonces ahí está, ¿sí? Ahí está. Bien, y la fecha que obviamente ha venido a complementar como atributo en esta tabla, porque en el modelo decía que una persona tiene un usuario y en una fecha determinada realiza su activación. Perfecto, listo. Ahí está. Voy a crear la tabla y ya está. Se ha creado la tabla usuario. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda, ya que esta tabla ha traído bastantes elementos de consideración. Si hay alguna duda, adelante, les escucho. Inge, disculpe una consulta. En la tabla persona, en el ID, lo creo así para que se genere automáticamente, y en la tabla usuario igual, entonces, ¿en ambos va a empezar de 1 también? ¿Ya? Sí, sí. Esta por ejemplo, ID autogenerado por identidad, sí, va a partir en 1 y va a crecer de 1 en 1. Acá también, ¿sí? Enseguida vamos a ver la manera de crear para una de las tablas para poder generar de un valor determinado y que incremente de 1 en 1, de 2 en 2 si nosotros queremos. Pero sí, en los dos casos va a empezar en 1 y va a ir autogenerando. Como son dos tablas distintas, bueno, no afecta en nada. ¿Sí? Sí, pero sí, van a incrementar de 1 en 1. Bien, Gracias, no sé si Inge. hay alguna otra consulta. Bien, a ver, entonces, a ver, vayamos a ver la otra tabla que tiene que ver con todo este sector, ¿no? Miren que apenas estamos por la segunda, la tercera tabla. Bien, el rol, ¿sí? Ahora, dice, un usuario, una vez que se crea un usuario, puede llegar a tener tal vez muchos roles, ¿sí? Esa ya es otra cosa. Con mi usuario, tal vez puedo ingresar a distintos roles que se puedan llegar a crear. Ahora, ¿qué tipos de roles? Bueno, vamos a ir definiendo, ¿sí? Bien, entonces, si yo tengo ahora ya la tabla usuario, entonces puedo crear mi tabla rol con los atributos que tiene y además relacionar la tabla usuario con la tabla rol, ¿no? Entonces vamos a crear la tabla rol. A ver, estamos acá. Ahí estamos. Crear la tabla rol, ¿no? Bien, vamos a crear. Ahora sí, rol tiene un ID y aquí vamos a trabajar a ver lo que su compañera tenía también en idea, ¿no? A ver, vamos a crear también que sea una llave primaria. Ya. A ver, vamos a trabajar también con identidad que autogenere. Pero en esta oportunidad le podemos decir, usted parta en 100, ¿sí? El 100, el valor 100 es el inicial, ¿sí? O sea, cuando yo genere el primer rol, con ID 100 se va a crear. Y le digo que vaya incrementando. Acá es donde yo puedo definir que incremente de 1 en 1, o incremente de 2 en 2, o incremente de 3 en 3 y demás, ¿no? Eso es para jugar con otro tipo de casos, que obviamente se puede dar, no quiere decir que no, ¿no? Pero en este caso yo le voy a decir que vaya incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿qué va a pasar? En este ID se va a autogenerar, pero va a empezar en 100 y va a ir autogenerando de 1 en 1, ¿no? 100, 101, 102, 103,
y bueno, como tenga que ir autogenerando. ¿Sí? Bien, ahí está entonces. La llave, el ID. Tenemos el nombre y la descripción. Nombre de rol, ¿sí? Esto va a ser varchar. Ahora, ¿qué tipo de roles, por ejemplo, podemos tener? Administrador, vendedor, y aquí podemos ir generando más, ¿no? Contador, no sé, o sea, podemos ir generando varios roles, ¿sí? Y de acuerdo al rol, desde la aplicación, lo que se vaya a programar a partir del lenguaje de programación, ahí se puede ir controlando con estos roles que se vayan definiendo para ver qué menús se les puede habilitar para que obviamente puedan manejar el sistema, ¿no? Entonces, para ese fin se tiene el rol, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar un varchar. A ver, trabajemos con dos roles y así para ser un poquito más específicos, ¿sí? A ver, vamos a trabajar con el rol de administrador y vendedor. A ver, administrador, ¿cuántos caracteres tiene? 13, ¿no? Si no me equivoco. Y vendedor tiene 8. Entonces trabajemos con a ver, es más, si yo trabajo con esos nombres específicos, entonces digo vendedor, administrador, ¿no? Ya, sí, son 3, listo. Y es más, aquí voy a colocar un check. Voy a decir que los únicos valores permitidos para el nombre de rol son, y acá puedo utilizar la misma idea que he utilizado hace un momento, puedo decir solamente los valores permitidos son administrador y vendedor. Listo. Bien, así también podemos trabajar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese va a ser el nombre del rol. Pero tenemos un atributo que es descripción. Descripción. La descripción, bueno, será pues la descripción en pleno de lo que corresponde a ese rol, ¿no? Entonces aquí vamos a ir para echar, por ejemplo, de unos 100. Digo, ¿no? Podría ser tal vez hasta más, porque la descripción va a decir, a ver, por ejemplo, el rol de administrador corresponde a un usuario que tendrá acceso total al sistema. Por ejemplo, algo así puede ser la descripción, ¿no? Y de vendedor puede ser, este rol corresponde a los vendedores que solamente pueden, ¿no? O sea, es una descripción como tal. Entonces, eso puede ser posible. Bien, listo. Entonces, es una descripción, es más consciente, tal vez no va a ser suficiente, tal vez unos 200 por lo menos, ¿no? Bien. A ver, ya está, ya está. ¿Qué me faltaría? Tengo la cardinalidad de 1 a muchos, por tanto, entonces tengo que trabajar con esa idea. Cuando tengo una cardinalidad de 1 a muchos, la llave del extremo 1 va como atributo normal a la tabla en el extremo n, ¿no? Entonces, lo que necesito acá es un ID de usuario, ¿sí? Entonces, lo que necesito es un ID de usuario, ¿sí? El ID de usuario es del tipo entero, porque acá está del tipo entero. No vamos a acá colocar de que sea nulo, ¿no? A ver, es más, acá creo que nos estamos olvidando de algunas cosas. Acá en la tabla usuario también no hemos ido colocando si es obligatorio o no es obligatorio, pero bueno, eso ya, o sea, puede ser todavía modificado en su momento. A ver, acá vamos a decir ID de usuario es obligatorio, ¿sí? No nulo, eso sí es obligatorio. Y nada más, ¿no? Tampoco es que sea único, porque estamos diciendo que un usuario puede tener varios roles. Bien, perfecto. Entonces, así nomás lo dejamos, ID de usuario, y esta es una llave foránea, ¿no? A ver, es más, acá nomás ya lo colocaremos para ver la otra manera de implementación, ¿no? Foreign key y hace referencia a la tabla usuario con el atributo ID. Y listo, ¿sí? ¿Qué más necesitaríamos? Creo que está todo, ¿no? La llave de usuario ya está en rol. Ahí está. Entero, no nulo, llave foránea, que hace referencia a la tabla usuario con el atributo ID. A ver, lo vamos a crear. Listo. Está todo bien, ¿no? Bien, listo. Entonces ya hemos creado nuestra tabla rol. No sé si hay alguna consulta o duda al respecto de esta creación de esta tabla. Bien.
A ver, entonces ya hemos creado, ¿dónde está? Ahí está. Ya hemos creado toda esta parte. Tabla persona, muy importante, la tabla usuario y la tabla rol. Todo esto nos sirve para la actividad de lo que es el log, ¿no? Registro al acceso al sistema, ¿no? Entonces todo eso nos va a apoyar. Ahora sí, a ver, vayamos creando. No sé si en esta sesión vayamos a terminar todo, pero por lo menos vayamos viendo los criterios importantes. A ver, tenemos acá la tabla gerente y la tabla vendedor. Entonces vamos a crear. Son dos tablas que son dependientes de la tabla persona. Entonces con esa idea hay que crearlo, ¿no? Bien, entonces vamos a crear la tabla gerente. A ver, ahí está. Vamos a crear la tabla gerente. Listo. Ya. Ahora sí, la tabla gerente, ¿qué tiene? Ahí está. La tabla gerente tiene por atributo profesión, que simplemente le habíamos dado un atributo, ¿no? Para que se diferencie tal vez de vendedor. Ya, entonces eso vamos a crear. Profesión. Varchar. Bueno, de una longitud considerable, tal vez de unos 60. ¿Sí? Bien. ¿Esto es obligado o no es obligatorio? Tal vez no es tan obligado, ¿no? Entonces podemos dejarlo nomás así. Pero como tabla, y estamos en implementación de una base de datos relacional, tenemos que tener una llave, ¿no? ¿Cuál es la llave? La llave obviamente proviene desde la tabla persona, ¿no? Y la tabla persona es el ID de persona. Entonces podemos decir el ID de persona del tipo entero, ¿sí? Es llave primaria, ¿no? Entonces decimos primary key, ¿de acuerdo? Listo. Pero además, esta llave primaria es también llave foránea. Por tanto, vamos a decir llave foránea lo es ID de persona, así lo estamos creando, ¿sí? Que hace referencia a la tabla persona con su atributo ID, ¿no? Listo. Ahí está entonces, ¿no? No sé si hay alguna consulta o duda, creo que así es lo más lógico y sencillo de crear esta tabla, ¿no? Si hay alguna consulta o duda, adelante. Bien, ahí está entonces, se ha creado, ¿no? Y la otra tabla va a tener algo similar, el vendedor. Entonces vamos a crear la tabla vendedor. Ahí está, la tabla vendedor. El ID de persona también es la llave que está proviniendo desde la tabla persona, ¿no? Ahí está, primary key. Y tiene otro atributo. Tiene el atributo turno, ¿no? Turno. Ahora, el turno, la clásica, ¿no? Hay los turnos mañana, tarde o noche. En este caso, podemos utilizar esas, ¿no? No hay ningún problema. Si utilizamos mañana, tarde o noche, entonces podemos trabajar con una cadena de caracteres. Si es que están bien definidos estos, a ver, creo que es de 6, ¿no? Y acá también podemos colocar un check. Un check. En caso de que incluyamos un dato, entonces tengamos que cumplir nomás con lo que dice acá el check. Entonces vamos a decir que el turno corresponde a los valores de mañana, tarde, noche. Mañana, perdón. Mañana, tarde o noche, ¿no? Al final estos negocios tienen esos 3 turnos, ¿no? Listo. Entonces podemos trabajar con ello. Bien. Ahora sí, acá nos faltaría simplemente esta vez me lo voy a copiar porque al final es lo mismo, ¿no? El ID de persona está como llave primaria, pero a la vez está como llave foránea, ¿no? Listo. Lo creamos y ya está, ¿no? Ya está. Listo. A este momento entonces ya estamos cumpliendo. Ya tenemos 5 tablas. Aquí voy a actualizar. Voy a hacer un refresh. 3, 4, 5. Sí, ya están 5 tablas, ¿no?
Bien, ahí está. Entonces, a partir de aquí hay que ir creando ahora sí, pues todas las tablas que correspondan, ¿no? A ver, vamos a crear un par de tablas más y luego, obviamente, como les voy a ir facilitando el script, lo ideal sería que ustedes completen para la siguiente clase ya tener esta base de datos. ¿Por qué? Porque en base a esta base de datos, como les había mencionado, vamos a trabajar todo el semestre, ¿no? Sobre esta base de datos vamos a crear tablas virtuales, vamos a crear funciones, vamos a hacer controles con procedimientos y con todas las cosas, ¿de acuerdo? Bien. A ver, crearemos, a ver, que sería algo ideal. A ver, crearemos toda esta parte, ¿sí? Esto porque tiene que ver las tarjetas para carga y los chips que habíamos dicho que es para activación de líneas. Obviamente los provee una empresa, ¿no? Las empresas que, bueno, ya conocemos, ¿no? Tigo, Entel y demás. Bien, entonces vamos a crear ello, ¿sí? Pero vamos a crear estas dos tablas. La tabla tarjeta para carga, eso se refiere. Aquí vamos a colocar crear tabla tarjeta para carga. Eso quiere decir, ¿sí? Y de antemano ya les voy recomendando de que tenemos que conocer bien la estructura de nuestra base de datos, ¿no? Nuestros atributos que se están involucrando y todo ello. ¿Por qué? Porque en un momento dado tenemos que hacer el análisis y ahí vamos a tener mucho que ver en cómo se están relacionando las tablas, qué nombres de atributos, los tipos de datos que están utilizando y todo ello, ¿no? Bien, la tarjeta de carga va a tener un ID, va a tener un lote, la cantidad y el corte, ¿no? Entonces tenemos un ID, que es llave primaria. Por lo general se va trabajando, esto es una, a ver, pues, es un modo como se está habitualmente creando las bases de datos con los IDs numéricos, ¿no? O sea, y siempre parten en 1, 2, por eso es que se utiliza lo autonumérico, ¿sí? Bien, a ver, entonces, pero acá incluso podemos dejarlo para que nosotros ingresemos el ID. A ver, por ser una de las tablas que por ahí nos pueda servir para hacer esto, entonces lo vamos a dejar simplemente ahí, ¿no? No vamos a generar su autonumeración. Bien, ¿qué más? Tenemos el lote, la cantidad y el corte, ¿no? Lote. Ahora, el lote es un número, ¿no? Es un número. Dice el lote número 1, 100, 10,000, o sea, ese es el lote. Entonces son valores enteros. Esto es obligatorio porque en un ingreso en la compra de estas tarjetas para estos negocios que estamos obviamente considerando, entonces ahí sí o sí es obligatorio, ¿no? Ahí me faltaba alguito en la llave primaria, pero ya está. El lote, la cantidad y el corte, ¿no? La cantidad de tarjetas que estamos comprando también es entero, también es not null. Ahora, acá incluso podemos colocar una restricción check. ¿Por qué? Porque prácticamente, si estamos definiendo como número entero, cuidado y en una oportunidad se nos ocurre ingresar, cuando ya ingresemos los datos a este atributo cantidad, coloquemos -5, por ejemplo, ¿no? O 0, por ejemplo. Entonces, la cantidad, si colocamos acá una restricción check, ¿sí? Decir que la cantidad siempre es mayor a 0, ¿no? Mayor a 0. Y si nosotros queremos ser un poquito más exclusivos en nuestra definición, podemos decir, bueno, nunca vamos a comprar cantidades menores a 20, por ejemplo. Pero esa ya es una situación que obviamente se puede considerar, ¿no? Bien. Ah, bueno, aquí no es cantidad, ¿no? Es cant. Así nomás lo hemos colocado. Listo. Ya. ¿Qué más? Y el corte, ¿no? El corte es el valor que nosotros obviamente vemos en las tarjetas, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, yo voy a comprar 100 tarjetas de 10 bolivianos de carga. El corte son justamente esos 10 bolivianos, ¿no? Entonces el corte va a ser un valor entero, no nulo también, y aquí también podemos tal vez crearle la restricción check para decir que el corte va a tener solamente los siguientes valores. Cortes de 10, de 15, si no me equivoco, algo así es, ¿no? De 20, de 50 y de 100. Creo que ese es el máximo, ¿no? En el corte de tarjetas. De 10, de 15, 20, 50 y 100. Y listo. ¿Sí? Ese es el corte. Entonces, miren cómo estamos colocando restricciones.
a los datos también que se va a prever se involucre en estos atributos. A ver, ¿qué más falta acá? Tenemos una cardinalidad de 1 a muchos, ¿no? De tal manera que quiere decir, la llave de gerente tiene que estar como atributo normal en la tabla tarjeta para compra. Entonces acá vamos a colocar ID del gerente, ¿no? Es del tipo entero, porque así es, donde está la tabla gerente, ahí está. Y miren, podía haber colocado acá ID P, ¿no? O simplemente ID, pero es para diferenciarlo, ¿no? Y esto no trae ningún problema, ¿sí? Lo que tenemos que saber es cómo se está relacionando, nada más. Y el nombre no es problema, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, sí o sí tiene que estar, porque tenemos que registrar quién es el que ha comprado, qué gerente. Por ahí tenemos 2 gerentes, entonces tenemos que saber cuál de ellos ha hecho esta compra, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá algo que me estoy olvidando. Ya. Es más, acá vamos a tener un pequeño problema. Creo que no podemos crear todavía esta tabla. ¿Por qué será? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué creen que todavía no estamos aptos para crear esta tabla? Pues que ya la hemos trabajado, está bien, ¿no? Es más, ¿no has creado empresa, la tabla de empresa? Sí, la tabla de empresa. Porque de ahí provienen las tarjetas. Ya, perfecto, porque aquí tenemos una cardinalidad de 1 a muchos, ¿no? Entre empresa y tarjeta. Entonces hay que crear la tabla empresa. Pero a ver, como no hemos creado todavía, estamos solamente escribiendo toda la instrucción de creación de la tabla. Entonces completaremos demasiado de todos más luego, ya lo vamos a ejecutar, ¿no? Acá tenemos un precio también general que nos cuesta esto, ¿no? Precio. Esto puede ser que por alguna situación se prevea que tal vez necesitamos datos reales, ¿no? Es más, acá incluso hay un tipo de dato importante, es el money que se utiliza, por ejemplo, en SQL Server, ¿no? Pero, bueno, es posible. Y para jugar con montos económicos y para hacer sumas y demás, entonces mejor en float también lo podemos dejar. Ya, entonces, esto es obligatorio. Ya, pero entonces esta tabla lo vamos a dejar pendiente. Además que ya hemos creado casi todo, ¿no? Entonces, nos sirve, no hay ningún problema. No lo hemos creado todavía porque al final hay algo más que involucrar, ¿no? Entonces, lo que corresponde es crear la tabla empresa, ¿sí? Esa es la tabla que necesitamos para que completemos como corresponde la tabla tarjeta de carga, ¿no? A ver, ya, entonces vamos a crear la tabla empresa. La tabla empresa que tiene un ID, nombre, dirección y un NIT. Ya, entonces vamos a crear eso. Inge, ID, primero, ¿sí? primero no sería la tabla chip. No, porque chip también va a depender de gerente y va a depender de empresa también. Porque tenemos cardinalidad de 1 a muchos también acá. Entonces, sí o sí es importante empresa. Y una vez que cree la empresa, ahí sí ya puedo crear la carpeta, la tabla tarjetas para carga y también puedo crear la tabla para chip. No hay problema. Sí o sí, acá se está requiriendo empresa. ¿Ya? Bien. A ver. Vamos a utilizar muchos de los IDs autogenerados, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque así nos despreocupamos en muchos casos de poder ir generando los IDs, ¿no? Hasta, incluso en muchos casos nos confundimos, estamos repitiendo en algunos casos también los IDs. Entonces, para evitar ello, vamos a ir utilizando mucho de estas funciones para autogeneración de valores, ¿no? Y eso no hay ningún problema, como son independientes por cada tabla, entonces no corremos ningún riesgo, no hay problema. Bien, tenemos el nombre, dirección, NIT. Nombre. Acá vamos a colocar un chat. Incluso acá podemos ir definiendo específicamente las 3 que tenemos, ¿no? O sea, podemos decir Entel, Tigo, Viva, pero para dejarlo esto abierto, entonces no vamos a colocar una restricción para que solamente esos valores se admitan como datos almacenados
en el atributo nombre, ¿sí? Entonces solamente vamos a definir la longitud y de qué es obligatorio, ¿no? Acá, por ejemplo, se me ocurre tal vez a lo más de 10, ¿no? Porque Entel tiene 5 caracteres. Viva tiene 4, Tigo tiene 4. Entonces, por ahí aparezca alguna otra empresa, entonces, bueno, lo dejo con esa longitud, ¿no? Pero de qué es obligatorio, claro que es. Dirección. Dirección. Ahí está, un varchar de 50, puede ser algo válido, no nulo. Y tenemos el NIT, ¿no? El NIT, que es un valor, podemos utilizarlo como cadena de caracteres o como un entero, ¿sí? Entonces, a ver, dejémoslo como entero, un entero que obviamente tiene una cantidad de 10, más o menos 10 dígitos por ahí. Entonces, bueno, lo podemos utilizar, ¿no? De esa manera. Esto también es obligatorio, ¿no? Y es más, esto es único, ¿no? Porque las empresas, no puede haber dos empresas con el mismo NIT. Entonces, eso es muy importante. Listo. ¿Qué más? A ver, esta tabla es totalmente independiente, no depende de nadie, no va a tener llaves foráneas. Por tanto, su creación sería hasta ahí, ¿no? A ver, tenemos ID, nombre, dirección, NIT. Listo. A ver, lo ejecutamos. Todo ok, dice, ¿no? Listo. No sé si hay alguna consulta en la creación de la tabla empresa. Les escucho si es que hay alguna duda. Bien. A ver, entonces para completar esta nuestra tabla, ¿sí? Que corresponde a esto, la tarjeta de compra. Entonces lo que necesitamos es pues la llave de empresa, ¿no? Que tiene que estar ahí, porque obviamente estamos adquiriendo las tarjetas para carga, pero ¿de quién lo estamos adquiriendo? Justamente a razón de eso es que necesitamos esta llave foránea, ¿no? Entonces vamos a decir el ID de la empresa del tipo entero, porque así lo hemos definido en su tabla base, ahí está, ¿no? Entonces, entero, perdón, aquí lo he borrado sin querer, ya, ahora sí. Y obviamente, muchas veces vamos a poder comprar, por tanto, acá difícilmente voy a hacer una restricción, ¿no? Pero lo que sí es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Listo. Y obviamente sabemos de que esta es llave foránea, entonces lo definimos. Llave foránea, ¿quién es llave foránea? El ID de la empresa, que hace referencia a la tabla empresa con su atributo ID. Y listo, ¿no? Inge, igual Adelante, sería Inge. llave foránea el ID gerente. ID gerente, ah, claro, exacto, ¿no? Acá la otra llave foránea. La llave foránea es el ID del gerente. ID del gerente que hace referencia a la tabla gerente con su atributo. Ahora sí, ¿cuál estaba? ¿Con qué nombre estaba? Aquí está, ¿no? Ahí está la tabla gerente IDP. Ahí está, con ese nombre está. IDP. Listo. Ya, ¿no? Eso sería. Listo, eso sería. Creamos y está todo ok. Listo, ¿no? Bien. ¿Qué más? A ver, creemos la tabla chip también. Al final está en una dependencia también de la tabla empresa y bueno, ya como hemos creado ya, entonces ya tendría que ser más sencillo, ¿no? Entonces vamos a crear la tabla chip. Listo. Dije una pregunta antes de crear la tabla. ¿No sería mejor crear la tabla de detalle de tarjeta? Ya, también no hay problema, se puede crear esta. Lo importante es que vayamos creando siempre las tablas de las cuales dependen cada una de estas, bueno, en este caso es el modelo de estas entidades, ¿no? Si estas entidades necesitan que previamente creemos la tabla de otra entidad, entonces eso es lo que estaríamos esperando. Por ejemplo, en este momento, como dice su compañero, ¿podemos crear el detalle de tarjeta? Sí, lo podemos hacer. Es más, enseguida lo vamos a hacer, porque vamos a crear esta y vamos a crear esta, y ahí yo creo que vamos a terminar. Lo demás los voy a dejar para ustedes, ya los primeros pasos importantes ya lo hemos dado, ¿no? Pero está bien, vamos a crear eso más. Entonces, primeramente, la tabla chip no hay problema, podemos crear esta o esta otra, ya estamos preparados para poder crear esto, no hay problema, ¿sí? Bien.
Pero ya que estaba escrito ahí chip, entonces lo crearemos de una vez. El chip, miren, ahora no viene con un ID como llave, viene con un número, ¿no? Entonces, ese lo vamos a registrar. El número es un entero o es una cadena de caracteres, aquí nosotros definimos, ¿no? O sea, el número es el número de teléfono celular, en otras palabras, ¿no? Con ese número está viniendo. Entonces, podemos trabajar con entero o tal vez decir es un char, ¿no? Es un char de ¿cuánto? De 8, ¿no? De 8 dígitos. Entonces, bueno, podemos trabajar así. Y esta es llave primaria. Primary, ok, listo. ¿Qué más tenemos? La serie y el precio, ¿no? Serie, que es un número larguito. Entonces, tal vez lo podemos dejar en entero, ¿no? Este es obligatorio. Obligatorio. Y el precio con el cual ha comprado, ¿no? Que es muy diferente al precio de venta, eso ya habíamos explicado, ¿no? Puede ser un real, y esto también es no. Y obviamente acá, ¿qué nos faltaría? Es el ID de la empresa, similar a lo que hemos hecho hace un momento con la tabla de compra de las tarjetas, ¿no? Ahí está. ID de la empresa, y por acá me voy a copiar esto, que corresponde al ID de a la definición de llave foránea de la empresa. Ahí está. Y listo. Esta sería mi tabla de chip. Falta la fecha, Inge. Falta, a ¿Y de ver. gerente también o no se coloca? Acá falta la fecha. De gerente, a ver. Claro, me está faltando todo eso, ¿no? Mil disculpas. Por eso siempre les pido ayuda, ¿no? Eso es bueno. Por eso que tienen sus grupos mejor si trabajan entre 2, 3, 4, 5, ¿no? Enseguida vamos a hablar de eso. Ya, pero ahí está. Y de acuerdo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Gerente también es llave foránea. Y como dice su compañero, acá me estoy olvidando de este atributo, ¿no? Ahí está la fecha de compra. Aquí también debería haber existido, ¿no? Pero bueno, como les digo, vamos a trabajar en lo que va a ser la modificación estructural de nuestras bases de datos, en las cuales podemos todavía acoplar muchas cosas. Bien, entonces aquí nos estaría faltando una fecha de compra. Fecha de compra. Listo. Y lo vamos a dejar con date nomás, no hay problema, ¿no? O sea, no nos interesa la hora, la fecha nomás, digamos, ¿no? Entonces, así lo dejamos. Y listo, ahora sí tendríamos, ¿no? Todo completo. Tendríamos todo completo, lo creamos, listo. Nuestra tabla chip también ha sido creada, ¿no? Y para terminar, en esta sesión por lo menos, eso no quiere decir que esto va a quedar pendiente, todo esto ustedes lo tienen que terminar, ¿no? Vamos a ver el detalle de tarjetas, el detalle de lo que habíamos hay que registrar. Ahora alguien dirá, bueno, pero en la vida real yo veo que eso no se cumple, porque al final compran todos y lo venden, no registran en nada. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos automatizando todo un proceso de un negocio de esta naturaleza y le estamos generando toda su base de datos para que obviamente puedan almacenar todo ello, ¿no? Entonces, ese es el fin. Ahí está, el detalle de las tarjetas. Ya, ahí está. ¿Qué va a tener? Tiene un ID, que lo vamos a autogenerar también, no hay problema. El número de factura, claro, el número de factura por cada tarjetita, ¿no? Entonces, ID, llave primaria, y que se genere. Listo. Si nos olvidamos, ¿no? ¿Qué más? El número de factura. Ahí sería lo moroso, ¿no? Del registro de las tarjetitas, ¿sí? Puede ser un entero. Esto es no nulo, de paso es obligado, ¿no? Es que es así como la seriedad realmente nos tiene que llevar para almacenar todos los datos. La serie y el estado, ¿no? Serie, que también es un número larguito. Ahora sí. El estado, ¿no? Podemos colocar aquí un estado de, como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos le llaman en reposo cuando todavía no se ha vendido, ¿no? Luego se pone en vendido e inclusive puede haber un bloqueado, porque en alguna ocasión
las empresas mandan su comunicado a los que les han vendido las tarjetas y dicen, a ver, los que están con estos lotes, por favor, todas esas facturas están pendientes porque ha habido algo, o se van a anular o algo pasa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se puede colocar aquí en el estado, ¿no? Entonces va a ser un varchar o un char directamente dependiendo de la cadena de carácter que definamos. Por ejemplo, si manejaríamos en reposo, son 6 caracteres, vendido son 7, bloqueado son 9, y bueno, eso sería, ¿no? Entonces podemos trabajar con esos, ¿no? Es más, aquí podríamos colocar un check y demás, pero no vamos a colocar este check porque cuando hagamos ya otro tipo de trabajo con funciones, ahí es donde vamos a controlar esta parte del estado, ¿sí? Pero ya más o menos nos estamos imaginando. Es más, acá voy a colocar en comentario, y bueno, por si muchos se han ido dando cuenta, he ido colocando los comentarios, estos 2 guiones, ¿no? Sirve para comentar el script. Entonces acá, por ejemplo, podemos colocar que el estado va a tener los siguientes valores. Perdón. Puede ser en reposo, o sea que todavía no está vendido. Puede ser que está vendido, o puede ser que está incluso bloqueado, observado, algo así en algunos momentos sucede, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esto está ahí en comentario, no afecta en nada. Bien. Listo. Ahora sí, ¿qué más? Ahora sí, ¿qué necesitamos acá? Nada más, ¿no? Nada más. Lo que sí, tenemos esta relación de la tarjeta, ¿sí? El ID, porque ha habido esa compra de tarjetas, ¿no? Entonces, el ID de esa compra de tarjetas que tiene que estar para este detalle. Por tanto, acá entonces vamos a decir ID de las tarjetas, ¿no? Que como hemos visto, ¿dónde están nuestras tarjetas? Ahí está. Es ID nomás, ¿no? Yo lo estoy llamando ID-T, porque viene de las tarjetas. Es del tipo entero y está en la tabla tarjeta-C. Bien. Entonces, es entero, es no nulo, sí o sí. A ver, permítanme, aquí me he equivocado. No nulo. Y esta es llave foránea, que hace referencia a la tabla tarjeta-C en su atributo ID, ¿no? Y listo. Si no me equivoco, estaría bien. Acá me estoy olvidando algo. Ya. Bien, listo, ¿no? Eso sería, a ver, ¿dónde está? Aquí está el detalle, tiene ID, serie, estado, la relación con tarjeta-C, entonces ya estaría, ¿sí? Ya estaría. Lo creamos, se ha creado sin novedad, vemos acá, actualizamos nuestra tabla, o nuestra carpeta de tablas, y ahí está, ¿no? Parcialmente, ¿cómo estará creando, cómo estará generándose nuestro diagrama? A ver, vamos a crear acá un nuevo diagrama de nuestra base de datos. Sí, hago clic derecho acá. Nuevo, me dice que si quiero involucrar el poder diagramar. ¿Sí? Al momento he creado todas estas tablas, los puedo añadir. Y bueno, lo bueno es que ya tendrían que estar relacionados, ¿no? O sea, cuando no conozco todavía el lenguaje de definición de datos, entonces obviamente tengo que ir realizando las relaciones y todo ello. Pero al momento, miren, está quedando de esta manera, ¿no? Algo importante que hemos ido definiendo es la tabla persona. ¿Dónde está mi tabla persona? Aquí está mi tabla persona, que se ha ido relacionando de manera directa con, ahí está mi tabla vendedor, mi tabla usuario. También miren cómo de manera estricta estamos generando estas relaciones de 1 a 1 estrictos, ¿no? Entonces eso está bien, ¿sí? Entonces así está quedando hasta este momento mis tablas relacionadas, ¿no? Pero obviamente acá falta más, ¿no? Miren, solamente hemos hecho una parte, pero como han visto, la hermenéutica de consideración, eso es justamente lo que yo quiero que hagan. Vayan creando las tablas como corresponde. Miren, ahora falta todavía por la parte del gerente, las otras actividades de la compra de los accesorios, de los celulares que ponen a la venta, ¿no? Una vez que completen todo ello, y es algo similar a lo que hemos hecho esta creación, ¿no? Eso es lo importante. Miren, algo similar va a ser.
Pero luego tenemos las actividades que desarrolla el vendedor. El vendedor vendiendo ¿qué? Vendiendo los chips, vendiendo las tarjetas, vendiendo los celulares, ¿no? Vendiendo los accesorios, ¿sí? Y ahí ya se involucra el cliente, que es una tabla independiente, ¿sí? No tiene dependencia de nadie, pero sí va a crear referencia en las actividades de las ventas que realizan los vendedores, ¿no? Entonces, bueno, les pediría que vayan completando este trabajo. Pero alguien dirá, pero no, pues deberíamos terminar nomás con usted todo. Es que, claro, yo en algún momento tal vez les voy a facilitar el script de creación, pero a mí lo que me gustaría es que ustedes generen todo, ¿no? Generen todo. Y tengan ya la base de datos para que ya hagamos luego los trabajos correspondientes, porque ya vamos a, de hecho, ya se tiene que ir insertando datos y todo ello, ¿no? Vamos a hacer eso, pero obviamente ya sería ideal que tengan la base de datos, ¿no? Bien, a ver, a este momento, no sé si hay alguna consulta o duda. Este script de lo que he ido creando y todo ello, les voy a facilitar, no hay problema, no hemos hecho mucho, ¿no? Más hemos tardado explicando, analizando, y eso es algo muy importante. Por eso es que la implementación física toma su tiempo, porque no es simplemente automatizarnos y decir, bueno, yo tengo el modelo y de aquí, como es de uno a uno, uno a muchos, cumplo con ello y listo, ¿no? Se han dado cuenta de que podemos involucrar restricciones, definir si es que se obliga o no se obliga a algunos datos, ver qué datos son únicos en algunas tablas y todo ello. Entonces, eso es muy importante analizar. ¿Sí? Bien. Si hay alguna consulta o duda, les escucho. Bien. Ya, entonces esto les... Inge, tengo una consulta. Ya, adelante, adelante. ¿En qué software se está trabajando? Porque anterior semestre había trabajado mi grupo en MySQL y era diferente. Ya. Bien, ahorita estamos trabajando con SQL Server, ¿no? Si se dan cuenta, es SQL Server. Pero así como estamos trabajando en este momento, este es el estándar a partir de aquí sobre todo, ¿sí? De la creación de las tablas. Porque de otra manera se trabaja en los otros gestores de base de datos para definir esto de el lugar exacto donde quiero que se almacenen los datos y todo ello. Pero todo lo que es la creación de las tablas, todo, estamos trabajando con el estándar SQL. Acá lo único que va a ir diferenciando, posiblemente el gestor de base de datos SQL Server utilice Identity, ¿no? Postgres va a utilizar el serial, MySQL va a utilizar el autoincrement, ¿no? Entonces, pequeñas cosas que le pueden diferenciar, pero después es la misma idea para trabajar en MySQL, o sea, mucha diferencia no hay. Por ejemplo, a ver, esta definición, por acá hemos hecho una definición, esta por ejemplo, esta definición, SQL Server lo agarra bastante bien, pero Postgres dice, no, yo no interpreto de esta manera. Entonces, sí o sí, el foreign key lo tenemos que definir por separado, similar a como hemos hecho en estos casos, por ejemplo. Miren, por separado siempre hemos definido la llave foránea. En cambio, acá directamente a este atributo le estamos asumiendo que es llave foránea, por ejemplo. Pequeños detalles que no son muy complicados y en la implementación en los otros gestores de base de datos. Pero por lo general, es un estándar base que se está utilizando, el estándar SQL, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir definiendo, no hay problema, ¿no? Como dice ahí su compañero en MySQL, tal vez se animen a hacer en MySQL también. Adelante, no hay problema. Un poquito de investigación en algunos ajustitos, como les voy indicando, pero después es básicamente casi lo mismo, ¿sí? La restricción check, por ejemplo, que esto es sacado de un estándar, esto no va a cambiar en ningún gestor de base de datos. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya. Bien, entonces esto se los voy a facilitar, ¿sí? ¿Para qué? Para que complementen, eso es lo que quiero que complementen, ¿de acuerdo? Bien. Ahora en el tiempo que nos queda, tengo que sortear los temas. Atención, no me han mandado muchos, ahora estoy viendo acá, creo que en el chat, creo, que han mandado a alguien su grupo. A ver, sí, recién.
A ver. Sí, algunos me han mandado por acá. A ver, permítanme, enseguida voy a hacer el sorteo. A ver, denme un par de minutos, por favor. Voy a silenciar mi micrófono, voy a concentrar toda la lista y procedemos al sorteo. Vayan, bueno, enseguida por la lista que tengo les voy a ir pidiendo a uno de ellos que participe en el sorteo. Y bueno, la suerte nos vamos a jugar los proyectos. A ver, permítanme un par de minutitos, por favor.